Hola chicos, ¿cómo están? Con este video vamos a continuar con los temas que hemos tratado durante este curso. El día de hoy nos tocará ver un teorema muy importante, que es el teorema de Fubini, que ya por fin nos va a decir la forma en cómo nosotros vamos a poder calcular integrales sobre rectángulos. Todo lo que ya habíamos construido antes era básicamente teoría de cómo se hacía, con sumas superiores, sumas inferiores, de repente calculamos alguno con este mismo concepto, pero Fubini nos va a decir, ok, basta de sumas superiores, basta de sumas inferiores, ya vas a poder calcular integrales de una forma, con un método, vaya, ¿de acuerdo? Y se va a ocupar básicamente lo que viste en cálculo 2. Entonces vamos a demostrar el teorema de Fubini, que dice lo siguiente. Dice, el teorema de Fubini, dice, dada una función definida sobre un rectángulo que sea integrable, donde el rectángulo tiene esta forma, dice, si definimos una nueva función f mayúscula que va únicamente del intervalo a los reales, tal que está dada por la integral, en donde la integral de c hasta d, que es el mismo intervalo que está aquí, y tú calculas la integral donde estás dejando fija la x. Entonces, si sucede que esta función o esta f de x existe para toda x, es decir, que esta cosa es integrable sin importar el punto que yo deje fijo aquí, el valor de x que deje fijo, entonces la función mayúscula será integrable, y no solamente esto, sino además la integral que tú querías calcular desde el inicio va a coincidir con la integral que tú querías calcular, la integral que calcules sobre esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrarlo. Es un teorema un poquito largo, eso sí, posiblemente no me alcance este video para poder hacerlo, pero tampoco es muy complicado, ¿de acuerdo? Y aunque sí lo vamos a hacer con epsilon y deltas y todo lo que involucra la definición formal de integrabilidad, van a ver que la herramienta que nos está dando este teorema es bastante poderosa para poder calcular integrales de este estilo. Entonces, bueno, vamos a comenzar la prueba. Voy a dejar este pequeño espacio para hacer algunos dibujitos que me van a ayudar a hacer esto. Y pues bueno, comenzamos. Entonces va la prueba, chicos. La prueba dice lo siguiente. Va la prueba. Lo que vamos a demostrar en sí nosotros es lo siguiente. Vamos a tomar una partición cualquiera, primero, o sea, va a ser como la primera parte. Dice CAP, una partición cualquiera del intervalo A, B, perdón, de A, del rectángulo, de este rectángulo. Entonces, como bien sabemos nosotros sabemos que una partición se puede distribuir o se puede escribir como un producto de dos particiones, donde, bueno, sea esta partición del rectángulo R, donde, consecuentemente, P1 y P2 son particiones de los respectivos rectángulos que yo tengo, perdón, de los respectivos intervalos que yo tengo aquí, del intervalo A, B, y del intervalo C, D. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo será hacer lo siguiente. Tomen en cuenta que tenemos como hipótesis que la función f minúscula es integrable. ¿De acuerdo? Entonces yo ya sé que para cualquier epsilon existe una suma superior e inferior. O sea, aquí sí vamos a tener que ocupar epsilons, pero realmente todo el peso cae de la prueba va a ser en esta primera parte que vamos a hacer. Lo que vamos a demostrar nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar, vamos a probar, es que cuando nosotros calculemos la suma inferior de la función f con respecto a la partición P, a esta original, será menor o igual que la suma inferior de la función f mayúscula, esta, con respecto a la partición P1, porque tomen en cuenta que la partición P1 es una partición del intervalo AB. Esto nosotros sabemos que es menor o igual que la suma superior de la f con P1, y al mismo tiempo demostraremos que esto es menor o igual que la suma superior de la función f con la partición original. Esto será nuestro objetivo para poder hacer, para poder demostrar este teorema. Una vez que nosotros consigamos esto, ya todo lo demás es bastante sencillo y ya nos podemos dedicar a hacer muchos ejemplos y darle paso, después de hacer varios ejemplos de Fubini, a la parte de teorema de cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se hace esta demostración. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente. Nosotros queremos ver esta desigualdad. Tenemos ya ocupadas, les decía yo, vamos a ocupar el concepto de que la función es integrable, vamos a ocupar esta parte, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como P1 es una partición, ¿de acuerdo? Es una partición del intervalo AB, yo la voy a reescribir pues de cierta forma. Voy a poner un A que corresponde a un T0, a un T1, a un T2, hasta un Tn, que coincide con el último punto. O sea, yo sé que como son una partición, pues bueno, el P1 lo puedo escribir así.
Y al mismo tiempo voy a poder escribir también a P2 como una partición de este intervalo. Entonces voy a poner a C. No voy a ocupar obviamente a la T, voy a ocupar yo creo que S. Este va a ser C0, este será S1, ¿de acuerdo? Hasta SM, no necesariamente son los mismos puntos. Y esto coincide con la D. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo que estamos haciendo aquí básicamente es, nosotros estamos definiendo una partición. De momento la estamos tomando arbitraria. Esta partición es del rectángulo R, donde aquí está A, aquí está B, aquí está C y aquí está D. ¿De acuerdo? Entonces estos puntitos son básicamente los puntos que siempre tenemos aquí. Estos son los puntos que hacen una partición acá. ¿De acuerdo? Y ya saben que P1 cruz P2 pues es básicamente una partición de este estilo, ¿no? Me genera una especie de cuadrícula, rectangular, como lo quieran ver. ¿De acuerdo, muchachos? Y al final me está definiendo una colección de rectángulos. Aquí lo que voy a hacer, sobre todo para facilitarme un poquito la notación, en el momento que nosotros damos esta partición, se nos están generando, repito, rectángulos de este estilo. Entonces, vamos a definimos de esos rectangulitos, vamos a definir cada uno de estos. Y dependiendo como el intervalo que yo tenga aquí, cruza el intervalo que yo tenga acá. Entonces vamos a definir el rectángulo RI, J como el intervalo que va desde TI hasta TI más 1, cruz el intervalo que esté justamente que me dé esta parte, que sería posible, bueno, que sería el SJ, SJ más 1. ¿De acuerdo? Aquí estoy definiendo cada uno de estos rectángulos. Y entonces, como observación, nada más como para que quede claro, porque en algún momento lo vamos a ocupar, la medida de los rectángulos R y J es igual al producto de estos dos, es decir, a TI más 1 menos TI multiplicado por SJ más 1 menos SJ. ¿De acuerdo? Así es como estaba definida la multiplicación que ya habíamos visto previamente de rectangulitos. Entonces, ya con eso tenemos conseguida una primera parte, sobre todo porque al final tomen en cuenta que esto lo voy a ocupar, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo bastante presente. Lo voy a encerrar dentro de un rectángulo, aunque es bastante sencilla la observación. Lo vamos a tener presente porque lo vamos a ocupar en algún momento aquí. Tomen en cuenta que si yo quiero demostrar esta desigualdad, en algún momento aparece, por ejemplo, la suma superior es el supremo sobre las Fs multiplicadas por la medida de los rectangulitos que se generaban justamente con la partición. Que en este caso los estamos definiendo, como los R y J. O sea, este es el R y J. Aquí tengo el TI, aquí está el TI más 1, y acá está el SJ, y aquí está el SJ más 1. ¿De acuerdo? Y pues puede ser, aquí podemos variar la I y la J dependiendo de los índices que yo tenga aquí. Entonces ahí tenemos ya considerada una primera parte. Por otro lado, nosotros vamos a fijar, vamos a tomar un puntito X que viva justamente en un intervalito de estos. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un punto que viva en TI y en TI más 1. Y vamos a ver lo que va a suceder cuando nosotros elegimos un puntito, cualquier punto que viva sobre esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, nosotros tenemos que la f aplicada a la x, pues vas a calcular una integral del intervalo C a D, vas a ocupar tu función original que es la f, la x que está aquí es la misma que vas a dejar fija, la y es la que se va a mover sobre todo el intervalo con respecto de la y. ¿De acuerdo? Entonces, por propiedades de cálculo 2, lo que nosotros tendríamos es que esta integral, al final estamos diciendo que existe, o sea, esta integral sí se puede calcular, pues nosotros sabemos que no importa qué integral yo tenga, como ya sé que existe, estará atrapada entre cualquier suma inferior y cualquier suma superior. Tomando en cuenta y observando esto, que P2 es una partición del intervalo CD, entonces por cálculo 2 tenemos que justamente la integral desde C hasta D de la función en el puntito X con respecto de la Y, donde la Y es la variable, estará atrapada entre la suma inferior de esta misma función, en donde la X está fija, de la partición P2, ¿de acuerdo? Que era justamente una partición de esto. Y aquí esta será menor o igual que la suma superior
de la función f por la partición P2. Repito, el puntito X lo estoy dejando fijo, bueno, lo estoy tomando, y la Y es la que está cambiando, ¿de acuerdo? Esto se cumple sin importar, de hecho, esta condición se cumple sin importar el puntito X que yo elija. De momento estamos centrándonos aquí, pero bueno, se satisface siempre. Una vez hecho esto, vamos a recordar lo que significaba cada una de estas partes. Recordemos que la suma inferior de la función f con la partición P2 coincide con la suma desde i igual con, bueno, desde j, porque estamos corriendo el índice sobre j igual con 1 hasta m, del mínimo de la función, estamos tomando este punto y estamos barriendo sobre estos, hasta m del mj, le voy a poner un m', ahorita van a ver por qué, multiplicada por la medida de cada uno de estos rectangulitos, ¿de acuerdo? Que yo tengo aquí lo estamos viendo de forma vertical, entonces sería multiplicada por el SJ más 1 menos el SJ. Por otro lado, también hay que recordar que la definición de la suma superior para la función P2 va a ser igual a la suma, también corre el índice desde 1 hasta m, son los mismos rectangulitos los que estoy tomando aquí, ¿de acuerdo? Tomen en cuenta que estoy considerando esta partición, la partición P2, y aquí está definida como el supremo, le voy a poner una prima de ahí por también, perdón, y aquí está multiplicando por el mismo conjunto, por la misma parte. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, con esa parte ya conseguimos nada más recordar y alguna propiedad extra con respecto a lo que queremos demostrar. Tomen en cuenta que al final necesito de algún momento involucrar las sumas superiores e inferiores, y esta es la forma en como lo estamos haciendo. Entonces, por otro lado, cuando nosotros estamos definiendo las sumas superiores y las sumas inferiores, aquí estamos tomando el supremo y el ínfimo sobre cada uno de los rectangulitos. Si se dan cuenta, nosotros lo tomamos sobre este o sobre todo tanto el supremo como el ínfimo. Cuando nosotros estamos dejando un fijo, una x, realmente únicamente estamos calculando, aquí por ejemplo, en esta parte, únicamente se está calculando el supremo y el ínfimo, pero en esta línea. ¿De acuerdo? Repito, cuando nosotros estamos calculando el supremo sobre x y sobre estas en una partición y una función como las que estamos trabajando en este semestre, estamos calculando el supremo y el ínfimo sobre todo el rectángulo. Cuando nosotros estamos haciendo esta parte de aquí, realmente lo único que estamos calculando es el ínfimo y el supremo, pero de las y's aplicadas sobre esta línea. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, si m, i, j es el ínfimo de las f de x, bueno, f de x, y, tal es que el puntito x, y está en el rectángulo r, i, j, y m de i, j coincide con el supremo de las f de x, y, tal es que el puntito x, y está en el respectivo r, i, j, ¿vale? Entonces estaríamos diciendo en esta parte que el respectivo, entonces por tanto, lo que les decía aquí estamos considerando un conjunto más pequeño, y entonces lo que tendríamos con esta parte es que el ínfimo tomado sobre todo el intervalo, o sea, tomado sobre todo el rectángulo, tomado sobre todo el rectángulo, es más pequeño porque tiene más valores que el ínfimo tomado únicamente sobre esta línea. ¿De acuerdo? Aquí estamos considerando únicamente esta línea, aquí estamos considerando el ínfimo sobre todos los valores del rectángulo. Esto siempre está menor o igual que su respectivo supremo, pues aquí no hay ninguna condición extra, ínfimo y supremo siempre son uno menor que el otro, y este es menor o igual que el supremo sobre el m, i, j, donde este es justamente el supremo tomado sobre todo el rectángulo. Tengo más elementos, puedo crecer más, por eso es que el supremo puede ser más grande. Y entonces, con esta condición, y ocupando esta parte, bueno, si multiplicamos por el SJ más 1 menos SJ a cada uno de estos, no se me va a alterar la desigualdad porque al final es un punto positivo, bueno, mayor que 0. ¿Y por qué necesito multiplicar? O la razón de por qué voy a multiplicar es porque al final
este MI y MJ, bueno, este MJ' y este MJ, bueno, el supremo y el ínfimo con las primas, aparecen aquí, que son justamente esto. Y entonces, de aquí tendríamos que, pues el ínfimo de todo el rectángulo multiplicado, el ínfimo de todo el rectángulo multiplicado por la longitud del respectivo rectangulito será menor o igual que el ínfimo de esta multiplicado por todo el respectivo rectangulito, que a su vez será menor o igual que el ínfimo del MJ', o sea, por el mismo rectángulo. O sea, estoy multiplicando a cada uno de estos por este factor. Menos SJ. Esto me va a ser menor o igual que el supremo sobre todo el rectángulo, ¿de acuerdo? Multiplicado por el SJ más 1 menos SJ. ¿De acuerdo? Esta parte es justamente los términos que aparecen tanto aquí como aquí, y obviamente se están sumando porque al final se está considerando cada una de las partes. Aquí podríamos hacer lo mismo. Y entonces, por tanto, lo que tendríamos es lo siguiente. Si sumamos sobre los mismos conjuntos, sobre la misma cantidad de rectangulitos, junto con esta, y esta propiedad que tenemos, bueno, y esto que tenemos aquí, si sumamos, obtenemos que la suma desde j igual con 1 hasta m, que son estos, del ínfimo tomado por, sobre todo el rectángulo, multiplicado por el s más 1 del sj, será menor o igual, esto será menor o igual que la suma de estos. La suma de estos coincide con este, que a su vez es este de aquí, que a su vez es menor o igual que este, que a su vez coincide con este. Entonces tendríamos que esto es menor o igual que f de x. Va otra vez con el mismo argumento, pero del otro lado. Este integral es menor o igual que esto. Esta suma superior es igual a esta de aquí, que coincide con la suma del mi multiplicado por esto. Aquí tenemos que el mi' multiplicado por esto es menor o igual que el supremo sobre todo el rectángulo multiplicado por la longitud. Entonces esto sería menor o igual que la suma sobre la misma cantidad, ¿de acuerdo? Sobre la misma cantidad, pero del supremo ahora tomado no solamente sobre esta línea, sino sobre todo el rectángulo original por el SJ más 1 menos SJ. Y entonces ya tendríamos una primera identidad. Esta parte es importante. Entonces, a todo esto, chicos, vamos a llamarlo 1. Y sobre todo porque hay aquí algunas partes que sí son un poco grandes y ya es un poquito cansado de escribirlo. A esta parte de aquí la vamos a llamar beta, que es un número, y esta la vamos a llamar alfa. Es un número que, si se dan cuenta, no depende del puntito que yo elija aquí. Al final, cuando yo me tomo este supremo y este supremo, y este ínfimo, ya no lo estoy evaluando sobre este puntito, sino ya estoy considerando todo el rectángulo. Entonces, al final, esta parte ya no depende de mi punto X. ¿De acuerdo? O sea, esta desigualdad se va a cumplir sin importar el punto que yo haya elegido en el respectivo intervalito que tengo acá, que va de TI, a TI más 1. Repito, aquí ya es el supremo sobre todo el rectángulo, ya no sobre esta línea, o sea, ya puedo moverme. Este y esta parte ya no dependen de las X, pero la X sí está atrapada entre esta parte. ¿De acuerdo? Entonces realmente este alfa y este beta dependen del intervalito que yo estoy tomando. O sea, luego va a cambiar por este y este aquí. Pero bueno, esta es la primera parte. Voy a borrar esta, yo creo que esta parte de aquí. Recuerden que al final ustedes tienen la ventaja de poder borrar y pausar el video cuando ustedes quieran. Permítanme un momento, no sé cuánto tiempo llevo. Ok, vamos bien. Déjenme borrar esta parte. No olviden lo que queríamos, a lo que queríamos llegar. Yo creo que sí me va a alcanzar el tiempo para poder hacer. Ok, entonces ya llevamos una buena parte avanzado. De hecho, yo creo que sí, incluso podremos concluir. Entonces, resumiendo, nada más como para que quede claro. Resumiendo, para cualquier X que yo elija en este intervalito que va desde TI hasta TI más 1, sucede que el valor del...
Sucede que el valor de la f de x, sin importar, o sea, este integral, vaya, es menor o igual que este beta, que así lo llamé, y siempre es mayor o igual que este alfa. ¿De acuerdo? O sea, este alfa i y este beta i, si quieren pueden poner, no lo pongo para no cargar con tantos índices, pero dependen del puntito donde yo estoy calculando. Y entonces, según esta parte, aquí estaríamos diciendo, aquí decimos que f está acotada. Está acotada. O sea, la función f que estamos definiendo aquí, estamos diciendo que es una función acotada. Al menos en este pedacito. O sea, aquí hay un valor donde no se pasa. Acá también habrá esos valores donde no se pasa. O sea, en cada uno de los intervalos que yo puedo mover, la función siempre va a estar, esta función que definimos mediante integral, siempre estará acotada. Entonces, como está acotada, pues bueno, tiene supremo y tiene ínfimo. Este sería una cota superior, este sería una cota inferior. Entonces está acotada. Por lo tanto, lo que estaremos diciendo que si esta es una cota superior, entonces esta cota superior tiene que ser menor o igual al supremo sobre la cis, porque aquí voy a correr ya ahora esto. De acuerdo de la función, le voy a poner un doble prima del supremo de la función de f. Esto va a ser menor o igual que el ínfimo de la i con doble prima, que es el supremo de la función de f. ¿De acuerdo? Repito, estos valores dependen de la i. No la estoy poniendo para no cargar tanto índice, y esto a su vez será menor que la otra. Repito, aquí estamos diciendo que es acotada. Entonces, por lo tanto, en este intervalo, esta función tiene supremo y tiene ínfimo. Esos supremos y esos ínfimos tienen que atraparse de esta forma, porque esta es una cota superior y el supremo es la mínima. Y esto tiene que atraparse de esta forma, porque este es el ínfimo y este alfa era una cota inferior. Que eso es el mínimo, la más grande de las cotas inferiores. Entonces, ¿dónde? Nada más para que quede claro. El MIB' coincide con el ínfimo de la función f mayúscula aplicada a cualquier punto que esté en el intervalo desde ti a ti más 1. ¿Sale? Y el MIB' con mayúscula será para nosotros el supremo de las f's de x, tales que x esté en el intervalo desde ti hasta ti más 1. ¿De acuerdo? Con eso ya terminamos, bueno, ya estamos avanzando, de hecho ya estamos a casi nada de terminar. Esta parte, lo que tenemos aquí, vamos a proceder un poco como esta parte. Recuerden que al final yo quiero demostrar, aunque ya lo borré, que las sumas superiores y las sumas inferiores de la función f están atrapados con las sumas superiores e inferiores de la función grandota. Aquí ya tengo una manera de poder establecer los supremos de esta función. Y entonces, cuando yo calculo los supremos e ínfimos, perdón, las sumas superiores e inferiores de esta función, además de tener que especificar que estos son el supremo y el ínfimo, hay que multiplicar por la longitud de cada intervalito. Entonces, si multiplicamos, y vamos a hacerlo de una vez, y sumamos, se sigue ¿qué? Se sigue ¿qué? Voy a hacerlo paso a paso. Ok. Este alfa i lo tendría que multiplicar. Este alfa i lo tendría que multiplicar por la medida de esta parte, que sería ti más 1 menos ti. Al mismo tiempo, este mi prima lo tendría que multiplicar por la medida de ti más 1 menos ti. Esto a su vez también lo voy a multiplicar, o sea, este supremo también lo voy a multiplicar por el ti más 1 menos ti, y no se diga más. ¿De acuerdo? Esto no se altera, estas desigualdades no se alteran, porque al final multiplicar por algo que es positivo no va a alterar la condición de justamente lo que nosotros estamos calculando. Ok, si ya multipliqué, entonces significa que la multiplicación, bueno, que esto pasa en cualquiera de estos intervalitos. Y entonces si sumamos, tendríamos que la suma desde i igual con 1 hasta n es menor o igual que la suma desde i igual con 1 hasta n, que es menor o igual que la suma, déjenme borrarlo, ponerlo más para acá, que la suma desde i igual con 1 hasta n, y lo mismo aquí, la suma desde i igual con 1 hasta n.
¿De acuerdo, muchachos? O sea, esta parte es únicamente multiplicar y sumar. No afecta nada porque es un número positivo. Ahora viene la parte interesante. Aquí estamos multiplicando por el supremo, perdón, por el ínfimo de la función f mayúscula por el intervalito. O sea, aquí estamos calculando la suma inferior de la función f mayúscula con la partición P1, porque al final tomen en cuenta que todos los puntitos que estaban aquí, esto era la partición P1, si no lo olvidan, si no, por si no lo olvidaron, bueno, por si lo olvidaron. Esta parte, a su vez, si ustedes observan, es el supremo multiplicado por la longitud del intervalo y el supremo de la función f. O sea, esto coincidiría con la suma superior de la función f mayúscula y aquí otra vez estamos ocupando esta partición. Falta ver quién es esto y quién es esto, ¿vale? Entonces, ok, no sé si me vaya a dar el espacio aquí, déjenme verlo ahora para no pasarme. Ok, le voy a pausar aquí en esta parte, muchachos, y ahorita vamos a continuar trabajando en este, ya estamos a punto de terminar. Una vez que lo terminemos, yo creo que me va a dar tiempo incluso para hacer un ejemplo y quizás alguna observación, pero bueno, ya lo veremos en el próximo video. De momento lo voy a cortar para que no se haga más extenso, ¿vale? Ahorita nos vemos.